si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Darle la bienvenida al viceministro, así no abuso de su tiempo, viceministro de Defensa al Consumidor y un buen amigo de La Razón, Jorge Silva. Gracias por venir hasta esta montaña. ¿Todo bien? Gracias a ti, Claudia, por invitarme a La Razón. Siempre es un honor venir acá. Para nosotros. No solamente para disfrutar del paisaje, sino para compartir temas que tú tocas, que es de interés nacional. Y usted, viceministro, está ocupando un lugar central porque además de estar ocupados en la política, las y los bolivianos estamos preocupados por los precios, porque este asunto de los bloqueos ya no es solamente una pelea entre fuerzas políticas o entre alas masistas, sino que definitivamente, comprobado, los bloqueos ya se han traducido en colas para la gasolina, en los precios de algunos alimentos. Hay efectos directos de los bloqueos, como siempre hay especulación. ¿Usted nos va a salvar, viceministro, de todo esto? Cuánto no quisiera, Claudia, ponerle un fin a este problema que se ha presentado, que tiene diferentes aristas, tanto sociales, económicos y políticos, pero que fundamentalmente, Claudia, siento que este embudo deriva lamentablemente en la población, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con estos problemas que se han presentado y que son los que hoy protestan. Yo estoy permanentemente en las calles, de la gente que embate su bronca, su impotencia cuando nos ve en las calles y nos reclama por la situación que estamos atravesando, especialmente el tema de los alimentos, ¿no? Cuando tú tocas el estómago o el bolsillo de cualquier persona, la reacción es inmediata. Y ellos no entienden que aquí hay una intencionalidad política, que es constitucional o es inconstitucional. Absolutamente están al margen de esta pugna política que se ha presentado y protestan porque le estás afectando el bolsillo. No hay productos, especialmente aquellos que llegan de Santa Cruz, ¿no? La carne de res y la carne de pollo están muy poquitos en los mercados. Ahora, y si hay, está con un precio elevado. Viceministro, porque se hablaba esencialmente de los puntos de bloqueo enmarcados departamentalmente en Cochabamba, pero podemos hablar ya de consecuencias de estos bloqueos también entre Santa Cruz, Cochabamba. Hay otros lugares que se ven afectados. ¿Cuál sería el mapa de las consecuencias? Hay regiones, Claudia, que no sienten el bloqueo. Por ejemplo, Cobija, Beni no tienen ninguna relación con el eje troncal, diríamos, para Cochabamba. Van, si quieren ir a Santa Cruz, van por Trinidad, Santa Cruz. Si quieren ir a Tarija, van de Santa Cruz a Tarija. Es decir, ahí sentimos que no hay problema, especialmente en Pando y en el Beni. Pero ya hoy día los reclamos que nos han llegado es de que no pueden salir de Sucre, por ejemplo, no pueden salir de Tarija, de Potosí, porque tienen que pasar por Cochabamba y lógicamente esto ya genera malestar en la población. Te está obstaculizando tu derecho a la transitabilidad, es decir, no puedes ya transitar, no solamente porque Cochabamba, que además es el centro del país, está bloqueado, sino que ya está empezando a tener repercusiones a nivel de transitabilidad, de tránsito, del derecho a la locomoción que tenemos en pasajeros de otros departamentos, porque las flotas están saturadas, los vuelos también están saturados, los precios se han incrementado en el precio del transporte. El gerente de BOA, Ronald Caso, informó en La Razón Radio que si bien hay vuelos solidarios, de ninguna manera los vuelos solidarios van a reemplazar la cantidad de personas que viajan por tierra, ni hablar de los precios
por supuesto, por muy solidarios que sean, no van a ser más baratos que un pasaje de avión. Sí, definitivamente no compensa. En absoluto hay gente que tiene 150, 180 bolivianos para trasladarse de Sucre a Cochabamba, por decirte, y el avión, por más precio solidario que sea, siempre te duplica por lo menos ese precio. Entonces, afecta la economía del usuario que requiere transportarse de un lugar a otro. Entonces, verás, no solamente es el tema del acceso a los productos, sino también ya está afectando el derecho a la locomoción. Sin embargo, hay también especulación, es decir, hay consecuencias concretas, pero también hay estrategias de especulación. Ustedes ya tienen, me imagino, en el viceministerio experiencia como para identificar estos ejercicios de especulación. ¿Cómo reaccionan? Sí, nos ha parecido sorprendente, Claudia. El pollo, lo más barato que encontrabas en la Garita de Lima, porque son mayoristas en ese sector, estaba en 16 bolivianos, en 16.50, bajabas a Las Rodríguez, 17, llegabas al Mercado Yungas, 18, ibas a Chumani, 19, es decir, el pollo, la carne según de pollo, el barrio, ¿no? Sí, iba incrementándose de acuerdo al lugar. Pero con extrañeza te decía, porque ibas al supermercado, a Hipermaxi, a Fidalga, y el pollo estaba más barato, 15, 30, 15, 80, 16 bolivianos con factura. ¿A qué se debe esto? A la especulación, ¿no? A la especulación. Porque de estos hechos, Claudia, políticos, se aprovechan los intermediarios, claro, los especuladores, que le ponen cualquier pretexto para incrementar el precio del producto. Otro dato, por ejemplo, la carne que llega del Beni, que no pasa por Cochabamba, sino viene directamente a La Paz, con el pretexto de que hay bloqueo en Cochabamba, le han hecho incrementar el precio kilo gancho, ¿no? Y eso, lógicamente, genera una protesta, un rechazo en las caseras que tenemos en los mercados, que dicen controlen la especulación de carne que está llegando del Beni, porque como si estuviera viniendo por Cochabamba, lo han hecho subir el precio kilo gancho, como si fuera carne de Santa Cruz, ¿no? Que lógicamente Santa Cruz, los empresarios de Santa Cruz, para traer el pollo, las res, están contratando ahora vía aérea el transporte, y eso lógicamente les encarece. Ahí puedes entender, pero cuando se trata de este otro lado ya es simplemente especulación. ¿Y qué hace el viceministerio? No debe tener obviamente todos los radares necesarios, pero sí se pueden hacer algún tipo de estrategias que logren atrapar estos puntos de especulación, y tienen la facultad para sancionar de alguna manera. Bueno, primero, Claudia, estamos trabajando con otros ministerios de Estado para garantizar el abastecimiento de productos en los mercados, que es muy complicado, especialmente la carne de pollo y la carne de res. Y para eso se están haciendo diferentes esfuerzos con EMAPA, con Desarrollo Rural, para que llegue este producto a los mercados. Segundo, ver el tema de los precios, ¿no? Porque puede ser que exista el producto, pero que se dispare, como en algunos lugares, 18, 19 bolivianos, que ya es un problema porque afecta a la economía del consumidor. Pero paralelamente estamos identificando a estos mayoristas, ¿no? Que los hemos ubicado ya en la calle Chorolque, de la zona 14 de septiembre, que son los que estarían incrementando el precio en forma abusiva, aprovechándose de este paro político, de este bloqueo político que tenemos en Cochabamba. Les vamos a caer en los siguientes días, Claudia, y además coordinando ya con otras unidades del Estado. Y tendrán que ser operativos sorpresa, así que sobre esto no Sí. le voy a preguntar los detalles. ¿Hay inspecciones en los mercados también? Me imagino que escogen un mercado en la zona norte, centro, zona sur también. ¿Llegan a los mercados más alejados? Sí, sí, ayer estuvimos en diferentes mercados, en Pampajasi hemos estado, en Alpacoma, en El Tejar, en Villa Victoria, y hemos podido apreciar ahí de que sí encuentras productos, hay papa, hay zanahoria, hay verduras, hay fruta, pero el pollo sí ha estado caro, a diferencia de los otros productos que puedes ver cierta normalidad en el comportamiento de precios, la carne de pollo se ha incrementado. ¿Estamos en Bolivia adaptados a estas situaciones? Es decir, si comemos en casa carne, pollo todos los días, cuando vivimos esto, ¿hay estrategias en la población? ¿Han podido identificar algunos hábitos de protección? De decir, bueno, si el pollo sube, no voy a comer pollo, vamos a hacer tortillas de zanahoria con tal, o somos nomás dependientes del pollo, polleros, carnívoros.
¿Cómo se hace? Mira, aproximadamente consumimos los paseños 50.000 pollos por día, ¿no? Ha bajado la oferta, ¿no? Porque no por el bloqueo, pero la gente se da modos para ver otras alternativas, pescado, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es Aunque es caro, viceministro, el pescado. Sí, pero el pescado que está llegando del lado del altiplano, del Titicaca, las truchas, por ejemplo, mantienen su precio, el ispi, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y volvemos a la sede de gobierno. Roxana Pérez del Castillo nos ha cedido esta entrevista, ha aceptado además venir hasta acá, concejala del municipio de La Paz. Muchas gracias, Roxana, por subir hasta esta montaña, hablar de varios temas que tenemos en nuestra agenda. Bienvenida. ¿Cómo ha estado, concejala? Muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo. Para mí muy importante porque además a través de las cámaras podemos informar qué es lo que está sucediendo con el municipio de La Paz, que finalmente es nuestra obligación y por supuesto también está vinculado a ese corazoncito que late por La Paz. Sí, hablando de corazoncito, está el corazoncito de mamás en primer lugar, papás en segundo lugar, que ya nos estamos alistando o quedando desplumados porque hay que pagar las pensiones, hay que pagar útiles. Es todo un gasto, a unas familias cuesta más que a otras, por supuesto, pero es un gran momento y acá tenemos novedades sobre todos los establecimientos que dependen del municipio, ¿no, Roxana? Así es, querida Claudia. Yo realmente lamento porque es algo que hemos tenido que repetir casi ya, bueno, prácticamente 3 años de gestión y para mí, y yo creo que tú vas a coincidir conmigo, no solamente como mamá, sino como una mujer que ama nuestro país, nuestra población, nuestra ciudad, nuestra gente, nuestro territorio y que quiere tener un desarrollo. Ningún país, ninguna ciudad, ningún municipio, ningún departamento puede hablar de desarrollo si no invierte en educación. La educación es el motor principal, es el pilar más importante para hablar de desarrollo. Y pues en el caso del municipio de La Paz, porque por el otro lado va a salir seguramente el alcalde y va a decir es que no tenemos plata. Y eso en el ámbito de la educación no es cierto. Tenemos 3 fuentes de financiamiento. Una de ellas era el crédito millonario que nosotros en su momento nos opusimos y estuvimos reclamando porque decíamos lo que está sucediendo, que no iba a llegar a resolver las necesidades de la población. La segunda fuente de financiamiento es el IDH, emergente de la recuperación de nuestros recursos naturales, que los reciben los municipios todos los años. Y por cierto, yo he estado personalmente también impulsando desde la Asamblea que se pueda aprobar el presupuesto para que llegue también a los municipios, que estábamos esperando justamente por un tema vinculado a la infraestructura educativa que se debió hacer desde el año pasado, no ahora a puertas de iniciar clases. Y finalmente, hay que informar a la población, ya lo habíamos comentado en algún programa también aquí, que la bancada minoritaria ha promovido y ha logrado que se apruebe y esté vigente una ley que dispone que todo lo que se recauda de las regularizaciones de construcciones ilegales que tanto le ha gustado al Ejecutivo Edil, tiene que ser destinado para darle por lo menos una mirada social. Pero esta es una idea todavía. No, porque ya pues se ha cerrado la gestión del año pasado, Claudia, entonces ya hay un corte y esta ley está vigente hace 2 años. O sea que tienen un bolsón. Ya a estas alturas claro que sí, deberían ejecutar, claro, porque se tiene un presupuesto aprobado para esta gestión y lo hemos aprobado en noviembre del año pasado. O sea, ellos ya tienen... Ya debería estar disponible, entonces. Está disponible, por supuesto que sí. Y también tenían los recaudos del año previo, ¿no? De la gestión 2022. ¿Se ha discutido todo esto en el Consejo? Lo hemos discutido, no hay mucha intención de algunos concejales de discutirlo y por supuesto lo hemos estado también a través de diferentes instrumentos promoviendo desde el Ejecutivo, desde el Legislativo para que el Ejecutivo reaccione. Pero lo cierto es que la educación no es prioridad en el municipio, lamentablemente. No es una prioridad, no se ha priorizado los recursos, aún teniendo 3 fuentes de financiamiento. Y las condiciones en las que van a volver nuestras guaguas y adolescentes a pasar clases
es nefasto. Les estamos dando un mensaje La concejala ha hecho un recorrido, ¿no? Entiendo. Por todos los macrodistritos. Y seguimos todavía con las últimas unidades porque vamos a recorrer todas las unidades. Tenemos algunas imágenes. Sí, claro que sí. Ahí están las aulas, las instalaciones. Normalmente a estas alturas ya podíamos tener más allá de la pintura, me refiero a los elementos básicos para pasar clases, aunque cuando uno llega a un colegio que está así, pues no dan ganas, ¿no? Pero reitero, esto depende de si seguimos las palabras de la concejala, hay dinero y no se está empleando en educación. ¿Esa es la percepción que tiene? Sí, y no es una percepción, tengo la claridad porque los números no mienten. Hay 3 fuentes de financiamiento, ni siquiera el crédito ha tenido la inversión completa y el crédito está vigente hace casi 2 años. Mira, Claudia, o sea, ¿cómo es posible que obligan a nuestra... Pero además, el mensaje que le estamos dando a nuestra niñez y nuestra adolescencia... Que no colegio es justo solamente en el centro, ¿no? En el centro. Imagínate lo que son las laderas. Yo voy a seguir publicando todo lo que vamos viendo porque realmente para mí es indignante, es doloroso saber que además de la infraestructura, ponte, nuestros bachilleres pasando clases en pupitres de básico, doblados en 4, las guaguitas chiquititas en el cemento, muros que están a punto de caerse, las baterías de los baños que no funcionan o que tienes que entrar por pasillos interminables, los chiquititos tienen pánico, o sea, no les podemos dar, porque no es solamente cemento, Claudia, es lo que les estamos diciendo a nuestros niños y adolescentes. Les estamos diciendo que son la quinta rueda del carro en esta sociedad y no lo son. Y no es que la niñez y la adolescencia son el futuro, son el presente y el futuro, por supuesto, también. Pero hoy es cuando nosotros tenemos que invertir. Y si nosotros promovemos niños, niñas y adolescentes rotos de espíritu y de alma, no podemos pretender que puedan acceder a oportunidades que además son obviamente excluyentes por un sistema que además se empeña en someter a diferentes poblaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y para mí es frustrante, Claudia, ¿no? Porque como les digo, hay plata. Si hay plata para gastar, te voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto crees que tiene el alcalde para su despacho? Solo para el despacho del alcalde. No tengo idea. 45 millones de bolivianos. El crédito que se han sacado para mejorar la infraestructura era de 20 millones, menos de la mitad de lo que tiene el alcalde para su despacho. ¿Para su despacho qué quiere decir? ¿Reformas? La gente que trabaja con él en su despacho. 45 millones de bolivianos para el despacho del alcalde. Entonces, claramente... ¿Solamente en salarios? Sí, en salarios, en material de escritorio, pero más del 70%, también. Más del 70% va a salarios. Casi un 80% va a salarios. O sea, estamos priorizando, la planificación es correcta, estamos abordando salud, educación, prevención de riesgos y nosotros venimos repitiendo esto hasta el cansancio. Y no tienes que ser un experto en municipalismo para entender que estos son los ámbitos que hay que atender. Gracias por estar acá, vocero presidencial, gracias por el tiempo, por responder a esta invitación y por subir hasta esta montaña que sé que es más difícil. Por ahí iba a comenzar, vocero, porque no solamente tenemos la ya mejor conocida, si me dices Jorge que vocero, que suena Jorge, mejor. La polarización en el país, estos dos polos ya conocidos, aquellos que se han agarrado, pero... a golpes el 2019, ahora empezamos a encontrar la polarización dentro de cada polo, lo que es doblemente preocupante, no solamente el movimiento al socialismo, que ya ni siquiera sé si es una polarización o ya estamos hablando de dos fuerzas políticas. Lo mismo sucede en Creemos, donde hay 3 alas, en Comunidad Ciudadana ya no es C, es C por un lado, C por el otro, y esto del MAS se pelearán por la A, porque en un lado está la M, en el otro lado está la S. Muy complicado. ¿El fin del MAS, Jorge? Tanto Comunidad Ciudadana como Creemos, primero, como son fuerzas menores con baja capacidad
representativas, son representaciones circunstanciales básicamente, pues no tienen una incidencia y una notoriedad ni siquiera informativa de cierta espectacularidad que llame la atención. Pero el movimiento al socialismo es el proyecto social popular más importante de los últimos 70 años en el país, solo equiparable a lo que sucedió también en el proceso de la Revolución Nacional. Hoy en día, de mantener esta tendencia, más allá de ser el fin del MAS, que entendería yo que eso no va a suceder, pero sí se puede fragmentar y debilitar estructuralmente, eso sí. Y esa debilidad estructural le resta potencia electoral. ¿Por qué? Porque su fuerza está en organizaciones sociales que van compactando su voluntad política electoral en los tiempos de campañas electorales precisamente. Esto sucede, si esto se fragmenta, entonces pierde su fuerza electoral y posibilita la emergencia de otras fuerzas políticas. Los factores hoy en día te muestran de que avanzando como están las cosas puede terminar siendo algo irreconciliable. Y ahí hay un elemento muy rápido. A la población, utilizando una palabra del cotidiano, la población está harta, Claudia, de estas formas de hacer política, que una cuestión personal signifique que yo bloqueo y colapso el país, que además le había endosado históricamente desde principios de siglo y durante toda la década del 90, en el proceso de acumulación social, que el odio, la discriminación, la intolerancia era propio de la vieja partidocracia y de sus militantes o simpatizantes. Y resulta que ahora el odio, la intolerancia, el desprecio por el otro está también mostrándose dentro de la estructura del proyecto social popular. Ese daño, Claudia, es irreversible ante los ojos de la sociedad. Y ese hartazgo se manifiesta en que la sociedad vaya virando, si se quiere, las preferencias hacia otras búsquedas. Por eso cuando miran quién podría ser el candidato, también la sociedad está empezando a decir un candidato del cual no sabemos su nombre, un desconocido, un candidato entonces nuevo, sería lo que quisiéramos que nos represente. O sea, ni Evo Morales ni Luis Arce, que está ahí en pantalla. Estos son los riesgos de una pelea tan crítica, que la sociedad tome, eso nadie sabe todavía, tome esto por el lado negativo de rechazo al proyecto social y popular. Esta lucha interna, este fraccionalismo y la voracidad con la cual está actuando el sector radical que rodea al expresidente Morales, pues va a terminar generando posiblemente unos rechazos en los sectores urbanos muy críticos. Jorge, ya hemos escuchado declaraciones en pasados días, pasadas horas, sobre su mirada crítica al bloqueo, que por supuesto compartimos. No me gusta quedarme sin gasolina, no me gusta quedarme sin pollo o pagar más el pollo, no me gusta perder la inseguridad, compartimos. Pero ¿va a echar todas las culpas en el ala radical, evista, o también va a ser crítico con el oficialismo actual? Hay que mirar cuál es el fondo del problema. ¿Cuál es el fondo del problema? Decimos esto por lo siguiente. El día domingo de pronto se incorpora un nuevo argumento, Claudia, señalando y diciendo de parte del expresidente de que la movilización y los bloqueos en realidad son por el litio. Y eso cínicamente es un argumento no aceptable, porque en los hechos reales sabemos que se han movilizado a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional que le impide su candidatura el próximo año. ¿No les cree en su demanda de no continuar con magistrados prorrogados y que esta crisis de la justicia, de la ausencia de elecciones que se ha ido advirtiendo en un ciclo tan complejo? Mire esta ruedita. Hoy esto es lo que han hecho los compañeros de La Razón, lo podemos mostrar con este camino tan complejo desde que la Asamblea Legislativa aprueba el reglamento de preselección, la Sala Constitucional de y deja sin efecto la convocatoria, y así todo el círculo con estas fichas. ¿No les va a creer
a los evistas o a los que dice usted radicales que hay una demanda también de institucionalización de la justicia? Sí, ahí de transparencia de la justicia. ¿Usted cree que solamente el hecho de que Evo Morales sea candidato? En absoluto, no hay otro argumento, Claudia. Un poco de historia, muy rápida. Acá hay expresidentes que han nombrado todo el poder judicial a través de un decreto, lo cual el presidente Luis Arce de forma correcta se ha negado a hacer. Carlos Mesa, el año 2004, julio del año 2004, el decreto 26750 nombra todo el aparato judicial del país, magistrados, consejeros de la judicatura, fiscales de distrito, a través de un decreto para que 6 meses después lo que es hoy en día el Tribunal Constitucional le señale y le diga que eso era inconstitucional. Y después lo propio ha hecho el expresidente Morales, y la justicia ha estado en estos devaneos de influjo del poder político desde el poder ejecutivo para tratar de estructurarla. No presa de los devaneos, también alargando, ¿no? La justicia no, o mejor dicho, los operadores de los que estamos hablando no son mancos. Es que esa es nuestra falta de institucionalidad, Claudia, precisamente. Ahora, hombres de Estado, quienes han pasado por el Poder Ejecutivo y sobre todo han sido presidentes del Estado, hombres de Estado, que sueltan sobre la mesa y dicen los magistrados tienen que renunciar en este momento y dejamos el país en una parálisis judicial. Un ejemplo, porque esto es que no es serio, Claudia, ese es el tema. No es serio que un Estado quede vacío de su poder judicial. Por ejemplo, que el presidente, aprovechando ese supuesto que dicen que todos renuncien, emite un decreto y violenta todos los derechos políticos del país. ¿Quién revisa la constitucionalidad de ese decreto? Entonces no pueden quedar estos vacíos. No es serio, pero tampoco es... Solamente esto, Claudia, para cerrar. Una extensión temporal con la voluntad inmediata de poder convocar, de ir hacia el proceso de institucionalización judicial por la vía de las elecciones en el nombramiento de las autoridades, sin que eso signifique que va a terminar la crisis, pero bien, reponer las autoridades por esa vía. Sí, la pregunta es como con el gobierno de Yanine Áñez, ¿cuándo se fijan las fechas que van a determinar el día de las elecciones? Pero esto lo tiene que resolver, ¿quién puede resolverlo? Y lo de temporal, es decir, no es justo, decía Jorge, pero entiendo que tampoco es constitucional. Y estuvo acá el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, pero no solamente él, para decir que no era la figura que correspondía. Es decir, ustedes, los actores políticos de las fuerzas con representación hoy en el país, nos han dejado en esta situación. No es constitucional, o hay alguna figura que así lo permita, de tener estos magistrados por fuera del lapso que les correspondía. Entendamos el problema en estos términos. Por supuesto que no es el escenario ideal, por supuesto que no es. Pero entendamos que cuando un Estado tiene una situación de crisis institucional, se busca una solución momentánea para reencauzar el proceso de institucionalidad. Esto es lo que se debe hacer cuando uno administra un Estado. Se ha hecho con la Constitución del año 2009. Se prorrogó los mandatos de alcaldes, concejales y prefectos en el año 2009. Se les prorrogó el mandato hasta las elecciones del 4 de abril del año 2010 y se extendió ese mandato para poder establecer una continuidad entre la nueva Constitución y la que sucedió. Lo mismo con el anterior fiscal del Estado. Bien, y lo mismo con Yanine Áñez, donde hubo una ruptura institucional, pero había que encontrar una solución en el marco de la mayor proximidad a la Constitución política del Estado. Y se prorrogó el mandato, no el mandato, se prorrogó la estadía de la señora Áñez y de todas las autoridades subnacionales en el país. Ahora, Claudia, tenemos una situación crítica que se debió resolver en la Asamblea Legislativa. Y allá los unos y los otros
han ido con consultas al Tribunal Constitucional entorpeciendo y dilatando el proceso con algún objetivo, con alguna finalidad. Pero la finalidad inicialmente en la Asamblea Legislativa, ¿cuál era? Que ya venía también propuesta por los abogados independientes, tener participación y parte en la confección de las listas que se habilitaban para que vayan a votación. Todos quieren tener, vamos a ser caritativos en el término, un amigo favorable en los tribunales de justicia de este país. Todos quieren tener. Y eso de elegir por planchas o individualmente la meritocracia ha sido un inconveniente. ¿Está de acuerdo con Lima cuando habla del cuoteo de la justicia, entonces, como una intención por detrás Pero de esto? lo he dicho además, lo he dicho cuando ya los juristas independientes planteaban esa comisión calificada por esa comisión precisamente de notables para que solamente la Asamblea Legislativa ratifique. Entonces, el cuoteo en la justicia es algo que se busca desesperadamente, lo menos es tener un canal de conversación con el Poder Judicial. Y esto es lo que no es aceptable. ¿A esto qué se ha sumado? Se ha sumado que el Tribunal Constitucional emite una sentencia y lo deja por fuera del proceso electoral al expresidente. ¿Qué vamos a hacer cuando no sabemos hacia dónde irá la sentencia, pero si la sentencia que vaya a emitir respecto de los estatutos internos del MAS, el Tribunal Constitucional... ¿Pero le pareció lógica o viene como que tirada de los pelos? ¿Le ha sorprendido, Jorge? Seguramente en un análisis todos esperarían que la sentencia sea absolutamente más clara, de mayor claridad. El ministro Lima la ha interpretado, ha dado a conocer cuál es el alcance de la sentencia y ha señalado que imposibilita que el expresidente sea candidato. ¿Es el Lima quien tiene que interpretar? No, Lima ha dado un comentario. Acá el único que interpreta es el Tribunal Constitucional, el único que interpreta. El resto ya son comentarios y los comentarios e interpretaciones individuales y subjetivas no tienen nunca vinculatoriedad, solamente son comentarios de actores. Ahora, con esto le digo gracias a Nidia Pesantes, representante residente de ONU Mujeres Bolivia. Gracias por el tiempo, gracias por subir hasta esta montaña donde trabajamos. Nidia, estamos acá para recordar que hay una acción que se va a llevar a cabo durante el carnaval. Durante el carnaval no solamente se celebra, que es un momento hermosísimo en el año ligado al ciclo de la tierra, pero es el mayor momento de fiesta, de alegría y también de una campaña que me imagino no es el primer año, pero ya va agarrando más forma, ¿no? Exacto. Porque esto se va consolidando año tras año. ¿De qué estamos hablando? Sin máscara, sin violencia. Bueno, primerito, muchísimas gracias por invitarnos a esta montaña, como usted dice, con esa vista preciosa en donde me imagino que los y las escritoras pueden concentrarse y hacer los artículos que nos deleitan, ¿no? Es verdad, es verdad. Creo que es un atinado. Y la gratitud a usted personalmente. Bueno, Sin Máscara, Sin Violencia, lo que quiere es juntar una necesidad del país de erradicar la violencia en contra de las mujeres, bajar los índices de feminicidio para garantizar un mejor desarrollo, porque ningún país que tenga la mitad de su población subsumida, violentada o con peligro de muerte permanentemente por su pareja o por alguien en la calle, solo por el hecho de ser mujer, puede salir adelante. Los índices nos muestran que los países en donde menos violencia contra las mujeres hay, tienen mejores indicadores de desarrollo en todos los ámbitos. Y no es el caso de Bolivia, ¿no? No es el caso de Bolivia. Porque tengo unas cifras, Nidia, y antes de pasar a las cifras, porque quiero que las escuche nuestro invitado Ángel Arancibia, que es presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está? Qué gusto y gracias por aceptar este contacto. El agradecido soy yo, de verdad que son temas importantes, los valores es algo que debemos trabajar desde muy niños a nuestros hijos, hay que inculcarles y este será un gran ejemplo de eso. Así es, y yo quería, porque Nidia conoce estas cifras, yo quiero que usted también las conozca, las vuelva a escuchar, Ángel, porque tenemos que partir sobre estos datos para encarar un carnaval alegre, un carnaval lleno de
fiesta en cada uno de nuestros rincones, en cada uno de nuestros departamentos, asumiendo también que es un tiempo clave para prevenir. A ver, el 2023, el año pasado, se han registrado 81 feminicidios y hemos registrado 46.433 casos de violencia contra las mujeres. ¿Todo esto se da en el carnaval? No, por supuesto que no, pero creo que el carnaval es un momento para enfrentar este problema. Este dato nos ubica en uno de los países, por lo menos en la región, con más violencia contra la mujer. 1 de 4 adolescentes, 1 de cada 7 mujeres ha experimentado violencia física o sexual de parte, no de un desconocido en un callejón a las 12 de la noche, de parte de su pareja o marido. O sea, que los varones, como parejas, exparejas o maridos, agreden a sus amores. 1 de 4 adolescentes, 1 de cada 7 mujeres. En Bolivia, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género en algún momento de sus vidas. El año 2022 se ha experimentado un aumento de 4.698 casos de violencia de género en comparación con el año anterior, con el 2021. Santa Cruz, La Paz, Cochabamba son los departamentos con más casos, entiendo, porque hay mayor población y la ciudad siempre conlleva estos riesgos. Los datos de violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar suben considerablemente durante las fiestas de fin de año y las fiestas de carnaval, porque obviamente hay mucha alegría, hay alcohol y la cosa puede desbordarse. Por eso quería ponerlos juntos en esta mesa para que nos alegremos en el carnaval y para que veamos juntos qué políticas podemos asumir. Quisiera comenzar con Ángel. Ángel, ¿sabe usted de estas cifras y si es un tema que está presente en los preparativos de carnaval? A ver, primero, en nuestra gestión nos ha tocado mover un poco el tema comunicacional y me refiero al tema de los valores. Uno de los valores más importantes es el respeto. Ningún tema de violencia, de ninguna forma, tiene justificativo. Hemos sacado los spots del buen vivir en Oruro para que podamos recibir a toda esa gente que está llegando, poniendo por delante lo que es la educación. Quienes tenemos la dicha de tener a nuestras madres vivas, sabemos que el valor más importante del género es nuestras mujeres, porque son ellas, gracias a ellas que estamos acá. No son delicadas y Dios nos manda a cuidarlas. Esos índices que usted está lanzando con los números, las estadísticas, nos hacen entender que hay muy poco trabajo del tema de concientización, porque esto debemos trabajarlo desde niños. Si a nuestros hijos les inculcamos que deben tener el respeto bajo cualquier alternativa con cualquier persona, sin discriminar género ni nada, yo creo que vamos a entender de que ese es el camino y el resultado es cuando ellos son grandes. Entonces, el trabajo tenemos que hacerlo desde abajo, pero la ACFO está haciendo un trabajo diferente de socialización y concientización. Cuando llega una mujer a comunicarse conmigo, simplemente llega a coadyuvar lo último que necesitábamos y estoy muy agradecido por ello, porque estamos sacando 8 pantallas grandes, de las cuales 2 son mujeres, va a ser partícipe, donde continuamente vamos a estar lanzando lo que son las recomendaciones para el tema de la no violencia, sin máscara, sin violencia. Qué bueno. Quiero darle nuevamente la bienvenida primero a un tema que nos preocupa por la cantidad de personas que han muerto. Quiero darle la bienvenida a Edgar Quiroz Sánchez porque nos trae además datos
valiosísimos sobre lo que ha sucedido en este último tiempo. Edgar Quiroz es representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo. Larguísimo el nombre y urgente la tarea. Lo hemos convocado, Edgar, porque hay preocupación en esta casa periodística, yo creo que en la sociedad en general, por la cantidad de jóvenes que mueren sirviendo a la patria y no mueren en la guerra, mueren haciendo su servicio militar. Es definitivamente muy doloroso que una madre, un padre, una familia cuide al hijo desde tan chiquitito y lo entregue en brazos ajenos y lo vea morir por abuso, por negligencia, por racismo también. Estoy equivocada, bienvenido y me dirá usted cuál es la fotografía de este problema. Primero, agradecer la invitación a nombre del Defensor del Pueblo, Pedro Calizaya. Un cordial saludo también de parte de él. Que estuvo hace poco con nosotros. Sí, creo que nos comentó y nos informó sobre esa situación. Lo que usted dice obviamente es lamentable, cualquier muerte de cualquier persona y peor en estas circunstancias son lamentables. El vía crucis que vienen las familias después del fallecimiento de los hijos es bien lamentable. La Defensoría del Pueblo, como ente de derechos humanos, lo que hace es poder, de alguna manera, abordar esta temática desde dos puntos de vista. Uno primero es la atención del caso, donde personal de la Defensoría va al lugar donde se han realizado los hechos, se contacta con el comandante, se contacta también con la familia, que también es un apoyo importante que realiza, y de la misma forma realiza acciones de sugerencias investigativas para el Ministerio Público. ¿Tienen que esperar que lleguen las denuncias o ustedes están atentos a lo que sucede? Voy al otro punto en el que yo trabajo principalmente, que es la prevención de la tortura. En el último caso que usted menciona es este caso que ha ocurrido en San Matías, donde sí se han hecho actos de tortura. ¿Qué ha sucedido en San Matías? Recuérdenos, por favor. La información que tenemos que este soldado, este conscripto, había supuestamente hurtado en la población, fue agarrado por los vecinos y fue llevado a su cuartel. Posteriormente, en el cuartel, a manera de castigo, le han hecho actos de tortura. Asfixia húmeda se llama cuando te ponen un paño en la cara y te van echando agua. La situación de angustia por los antecedentes y por las investigaciones que hemos realizado a nivel de lo que es tortura, 23 años nos han informado que tenía, y la angustia psicológica que tiene esta persona al ser ahogada en este tipo de situaciones es realmente un daño psicológico tremendo. A partir de esa situación, tenemos entendido que según la autopsia ha sido por asfixia, y en ese sentido es de alguna manera la causa de la muerte que se está investigando por parte del Ministerio Público. Eso es lo que ha sucedido. Ese es uno de los casos, pero quisiera ir a algunas cifras. Hay un reporte de la Defensoría del Pueblo del 2015. Se ha identificado 40 muertes, ni 2, 3, 40. Me parece una cifra enorme entre el 2010 y el 2015 en cuarteles militares y policiales. Es decir, mandamos las madres y los padres a nuestros hijos jóvenes a que se formen y los matan. Esa es la verdad, ese es el resultado. Hay un segundo informe del 2010 al 2023 de al menos 62 conscriptos que murieron en ejercicios forzados, cuando se abusa, ¿no es cierto?, de ese momento de servicio militar, de que hay que hacer muchos ejercicios, de que cada joven tiene que dar lo mejor de sí, pero terminamos en situaciones tan intensas que ya entran en la categoría de tortura, ¿no? Armas, agresiones físicas, también las golpizas que reciben de sus superiores, los trabajos forzados. Hay altos índices de fallecimiento entre el 2013 y 2016 con casos de tortura sin sentencia, según el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal, ITI. 2016, 11
fallecimientos, solamente el 16 admitidos por el entonces ministro de Defensa, Raimi Ferreira. Los casos el 2022 han aumentado, incluyendo estas golpizas a los conscriptos. Son cifras alarmantes, cifras que a mí en lo personal me hacen estar en contra del servicio militar, porque uno manda a su hijo y lo pueden matar. Así es, obviamente las características que usted ha mencionado son las que nosotros hemos investigado. Como le digo, nosotros somos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que su principal función es realizar visitas, con el objetivo de saber cuál es la situación en la que se encuentran. ¿Y los dejan? Nos dejan entrar. Sí. Y ese ratito nadie golpea a nadie. Son tratados internacionales que nos dan la posibilidad de ingresar a estos centros, y entramos a centros penitenciarios, a cuarteles, a centros de formación. Hemos visto este tipo de características que en algunos casos, según los instructores, se basan en los reglamentos, ¿no? Lo que se ha analizado y hemos querido ver y analizar estos reglamentos, en qué medida vulneran los derechos, el ejercicio excesivo, los castigos que realizan, como en este caso, a consecuencia de un hecho puede irse la mano y lastimosamente ha fallecido con consecuencias de tortura. Y el análisis que vemos es que poder de alguna manera incidir en la formación del policía y del militar, para que de alguna manera conozcan derechos humanos y al mismo tiempo sepan lo que es prevenir la tortura, las sanciones que hay por estos hechos. Darina, bienvenido, Carlos. Gracias por estar acá. Claudia, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes. Me encanta Efecto Mandarín. Y es la primera de muchas veces que estarás acá. Nos declararemos amigos y nos vamos a tutear. Analista político, hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo. Hay material de a montón. La lana nos sobra para tejer y destejer lo que está sucediendo. Y vía Zoom está José de la Fuente, también analista político, a quien le digo gracias, José, por estar con nosotros. También te tuteo porque eres un colaborador del periódico, y agradezco a mi colega Pablo Deza el poder hacer un puente con tu mirada. Gracias, José, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días. Buen día, y bueno, no será buen día para la clase política que es responsable de esto que estamos viviendo. Sé que es un lugar común, pero pocas veces se siente tan generalizada la responsabilidad. Aquí entran arcistas, evistas, creemistas, gente de comunidad ciudadana. Creo que hay una responsabilidad de lo que está sucediendo. Hemos tenido varios entretextos, entrevistas con José. Me gustaría comenzar con José. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana, después de una reunión que no concluyó con humo blanco, que tiene un plazo hasta hoy en la mañana, pero con esta nueva medida desde el universo judicial? ¿Cómo está viendo José este panorama? Bueno, yo creo que estamos muy cerca del ápice de la crisis política institucional, ¿no? Te escuché decir al principio que quién iba a pensar esto, pero en realidad hay que darse cuenta que esta debacle del sistema político y sobre todo del proceso de cambio tiene que ver con el 1.000.000 de votos que ya se perdió entre la elección del 2014, las elecciones generales y el referéndum del 2016. Ahí ya se perdió 1.000.000 de votos, luego vino la tragedia del 2019 y finalmente con las elecciones generales del 2020, si bien se ganó con 55%, la verdad es que eso ya no te dio 2/3, y luego la fractura interna del MAS vino desde el primer día, desde el momento en que, según lo dijo la propia Adriana Salvatierra. ¿Perdón? ¿Adriana Salvatierra? Adriana Salvatierra, el otro día un foro en Santa Cruz. Ella dijo, nosotros esperábamos que en el discurso de posesión del presidente se reivindique Evo Morales. Eso no fue así. Y eso ya despertó, ¿no es cierto?, toda una suspicacia, porque claro, la idea de Evo Morales era el 2020, Lucho Arce al gobierno, yo al poder, ¿no? Eso no se dio, pues porque claro, efectivamente, como Luis Arce dijo en algún momento, yo soy el que firmo, ¿no? Nunca me olvido de esa frase. Y es verdad, todos los que sabemos de administración pública
sabemos que en última instancia quien firma es el que toma la decisión, porque es el que se va a cargar la responsabilidad. El resto ya es una escalada de esta crisis interna del MAS, que finalmente ya es irreversible, en fin, ya la fractura vino hace varios meses, pero que tiene este telón de fondo, que es el hecho de que el gobierno de Arce no solo que no reivindicó a Evo Morales, sino que finalmente lo responsabilizó políticamente de la tragedia del 2019, porque sin lugar a dudas fue el capricho de Evo Morales de insistir en una reelección que no le correspondía constitucionalmente y que llegó al extremo de un fraude constitucional, ¿no? Porque la sentencia constitucional del 2017 fue un fraude, ¿no? Ese invento del derecho humano. El resto es un poco lo que ya sabemos y finalmente, claro, hemos llegado en esta escalada a una crisis ya del sistema político en conjunto, ¿no? El que la Asamblea Legislativa haya sido incapaz de aprobar esa ley todo el año pasado, si bien probablemente con el sabotaje del Tribunal Constitucional en cierto sentido, pero lo que es evidente que la principal responsabilidad es política de la Asamblea, porque es el órgano político, ¿no? Y lo de ayer, que no es nada más que un auto constitucional, ¿no? En el sentido de que se ha admitido un recurso de queja del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, no es nada más que la advertencia de decirles, por si acaso, el proyecto de ley 144 comprende nuestra prórroga, ¿no? Vale decir, sigue en pie la autoridad del Tribunal Constitucional en la eventualidad de una revisión constitucional. Pero esto, porque, José, perdón, sí, pero esto ha sido también interpretado por algunos actores de la oposición como el golpe judicial, en fin, hemos tenido reacciones de distinto tipo. Vamos a una primera rondita con Carlos para ver si hasta aquí firma lo que dice José o tiene algunas diferencias, tomando en cuenta muy rapidito que la comisión bicameral, para quien no ha encendido la tele anoche o todavía no ha terminado de leer el periódico, la comisión bicameral encabezada por el vicepresidente David Choquehuanca no ha llegado a un consenso sobre la prórroga de mandato de magistrados del órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional y se posterga esto hasta hoy en la mañana, hay que ver, y en medio el auto constitucional del que nos acaba de hablar José. Carlos, ¿hasta acá firmas todo lo que dice José o no estás de acuerdo? Sí, a ver, estoy de acuerdo y coincido con que hay definitivamente un descrédito total del sistema político, ¿no? El sistema político estaba cerca del despeñadero y en los últimos días ha dado 2, 3 pasos adelante. ¿Qué lo ha llevado ahí? ¿Desde cuándo que está en crisis? Está en crisis desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hay muchas decisiones, una de ellas, por ejemplo, la decisión de la repostulación del 21F, creo que ha quitado un descrédito muy grande al sistema político. Creo que se ha instalado la idea de que se está posicionando un poder por encima de los demás, ¿no? Y de que el poder político es quien manda todas las directrices y que utiliza a los otros poderes para complacer sus deseos. Y creo que eso es percibido claramente por la gente y eso hace que hoy el sistema político tenga un grave descrédito ante la población. ¿No se recuperan las esperanzas? Como decía José, bueno, José habló del porcentaje, soy yo quien pregunta si no se han recuperado las esperanzas y se ha dado un voto de confianza a Luis Arce con el 55.1%. ¿Esto no ha salvado o podemos tener una votación de este tamaño y al mismo tiempo seguir viviendo una crisis política? Yo creo que el MAS ha logrado construir una hegemonía política, un horizonte de sentido común estratégico importante que ha generado una cohesión política. Pero el MAS estaba el 2020 ante un desafío muy grande y ese desafío muy grande era saber si el MAS iba a poder trascender la figura de Evo Morales para constituirse en un proyecto político que va más allá de un líder histórico que ha tenido un rol fundamental para el movimiento al socialismo y también para el país, pero la pregunta era, ¿hay más después de Evo Morales? ¿Y hay más? Yo creo que hay la intención de dinamitar el MAS, ¿no? Y decir desde un liderazgo, después de mí la tormenta, ¿no? Después de mí no puede existir nada. Y creo que eso está poniendo en jaque mate al MAS y por ende al sistema político boliviano. Y el otro lado
distinto al de Evo Morales, ¿qué tal? ¿Bien? El otro, en su accionar político, por supuesto. Mira lo paradójica que es la política, ¿no? El MAS ha terminado siendo el peor enemigo del MAS y muchas veces la oposición ha terminado siendo su mejor aliado, porque la oposición nunca ha tenido un proyecto, un horizonte de futuro claro, nunca ha tenido un proyecto político, un liderazgo que los aglutine, entonces siempre ha jugado en ese desorden y a lo único que ha apuntado y a lo único que apunta el día de hoy la oposición es a la fractura, a la implosión, al quiebre del MAS para tener una mínima oportunidad electoral. Aquí le voy a devolver la palabra a José. José, para de esa primera introducción que hiciste, mirar también la oposición para tener el tablero completo, ¿no? Un MAS quebrado, un MAS que aparentemente se dinamita hacia adentro. ¿Y qué sucede con Comunidad Ciudadana y Creemos? ¿Coincides, José, en que hay una crisis? Porque también son lugares comunes, ¿no? Que no logran tener mayorías, no logran votación, no logran tener una propuesta. ¿Hay que echarle todos estos pecados a la oposición o hay algo esperanzador en estas oposiciones? Bueno, el sistema político ha estado, como decía el compañero que compartimos, Carlos, Carlos al medio de una hegemonía política del MAS y del proceso en general, ¿no? Por lo tanto, la oposición ha sido, es y todavía podrá ser un buen tiempo marginal. Y de ahí es que su papel es no solamente inocuo, sino que al mismo tiempo es un rol que es solamente parte de una especie de cultura de la suspicacia, la sospecha. Hay un diputado de Comunidad Ciudadana que ya se ha inventado el retorno de Napoleón, por ejemplo, ¿no? En fin, cosas hilarantes, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente sus posibilidades de entrar al ruedo político solo son a cuenta del desgaste político del MAS o finalmente el desastre político del MAS, ¿no? En realidad, cuando dijeron el otro día queremos una especie de árbitros internacionales, unos veedores internacionales, estaban pensando en qué inventarse para trancar la negociación política, ¿no? Porque en realidad solo juegan a eso, ¿no? A que esto se termine de desbocar y que finalmente la crisis, como en los años 60 con el MNR, arrastre a todo el MNR, digamos, ¿no? Esa es la apuesta, pero por lo demás, en términos positivos y constructivos, no tiene nada, porque la verdad es una, no solamente marginal, sino también una oposición muy dispersa, ¿no? En cada una de las oposiciones, Creemos o Comunidad Ciudadana, hay 2 o 3 pedazos, cuando menos, ¿no? Entonces, es una crisis sistémica del sistema político, ¿no? Por lo tanto, sus posibilidades no son nada más que apostarle al desastre del MAS, ¿no? Y eso, claro, les resta posibilidades de proyecto, de futuro, porque nadie puede ganar elecciones con una propuesta de esa naturaleza. Hoy seguimos con este debate que incluye, por supuesto, a fuerzas políticas, todas, a las que más votación obtuvieron. El MAS, Creemos, Comunidad Ciudadana, y hoy hay que decir el MAS con sus 2 alas que si vuelan mucho van a terminar haciendo reventar al cóndor. Gracias, Wilfredo Chávez, por aceptar esta invitación. Wilfredo Chávez hoy es abogado del equipo jurídico del Movimiento al Socialismo, es un conocido masista, ex ministro de Evo Morales y ex procurador del Estado. Gracias por aceptar este diálogo, Wilfredo. Bienvenido. Vaya, buenos días al país. Simplemente a priori mencionar que efectivamente el odio es un sentimiento igual que el amor. Y a los revolucionarios nos imbuye un profundo sentimiento de amor, como decía el comandante Che Guevara, ¿no? Entonces, con eso creo que podemos empezar. Con eso arrancamos. Sí. Bueno, a ver, una reunión que no ha dejado el resultado esperado, pero era ser muy ilusa pensar que íbamos a tener un resultado tan pronto. Hoy están nuevamente las reuniones y en medio muchos colegas, acá mi colega Toño Dalense, por ejemplo, dijo en la radio, pero ¿por qué no levantan los bloqueos? Si
tenían que sentarse a reunirse. Ya se sentaron en la reunión. ¿Por qué no levantan estos bloqueos? Porque no es un bloqueo ni a Luis Arce, ni a Evo Morales, ni a los magistrados, sino que yo estoy con cuarto tanque de gasolina, no sé si voy a comprar pollo, ya no voy a ir al Carnaval de Oruro, así las carreteras estén expeditas, porque somos precavidos algunos. Hay un bloqueo que afecta a la población, que merma la popularidad del líder que está en el centro de estos bloqueos, y hay también un movimiento al socialismo ya dividido, no sé si decir fracturado. Todo esto es papita para el lorito, ¿no? Para el lorito opositor. Sí, estamos en un escenario, infelizmente, que ha sido conducido de manera muy irresponsable por la gente de la gestión de gobierno, que en gran medida no son militantes del MAS, o han sido algún momento militantes y han dejado de serlo. Y en ese sentido, el país está atravesando en este momento una situación muy compleja, lamentable por cierto, pero ¿Quién, compleja. por ejemplo, no es militante del MAS? A ver, vayamos por Iván Lima, Eduardo del Castillo. Para empezar, que son los ministros más activos del gobierno, no son militantes del MAS. O algunos que han dejado mucho tiempo su militancia o no querían hacerla, ¿no? Hugo Moldis, entre otros. Esa gente. Pero hay otra gente que ha estado en plena campaña y desde muy jóvenes. Marianela Prada, por ejemplo, es una persona a la que no se le va a negar, no sé si tiene carnet, pero no se le va a negar que desde muy jovencita ha estado con su polera del movimiento al socialismo y luchando en un MAS antes de que se divida como está hoy, ¿no? No es la única, pero los que, digamos, se han quedado con el instrumento político y no han creado una fuerza política nueva o quieren crear una nueva, porque están en eso, el gobierno ya le han puesto nombre, Frente Amplio, ¿no? De izquierda, algo así. Entonces, tienen ya su instrumento, quieren hacer un instrumento paralelo, si no nos arrebatan la sigla. Esa expresión yo le escuché a Bovarín, pero no lo he escuchado de manera generalizada dentro del MAS. No lo han negado, ¿sabes? En política. Si alguno de tus voceros dice algo y no lo niegas, es que estás detrás de él apoyándole. Y en consecuencia, como no ha sido negada esa actitud plenamente, pues están con ellos. Bueno, hay algunos analistas que están hablando de una dura pelea por la sigla. Ojo, antes del Frente Amplio, cuidado, una de las alas se quede con la sigla. ¿Qué va a pasar con eso? Tema de la sigla todavía está pendiente en temas judiciales y otros más. La sigla es un referente histórico, la sigla es una expresión. Si bien nuestro instrumento político se llama ese instrumento político por la solidaridad de los pueblos, el MAS ha sido pues algo que ha quedado en la gente, y el color azul. Entonces nosotros pensamos que ese instrumento político ahora encarnado del MAS, el movimiento al socialismo, se fusionan en uno solo al haber llegado varios procesos electorales e históricos de cambio para el país. Entonces no es cualquier sigla, es una sigla sustancial en historia política y de práctica actualmente en el país. No estamos hablando de un hecho aislado. Quieras o no, el MAS va a ser siempre un referente en la política, lo ha sido en los últimos 20 años, por lo menos, y va a seguir siendo hacia adelante mi concepto. Ahí la importancia de conservar la sigla, y creemos nosotros que una dirección nacional todavía vigente, plenamente vigente por el Tribunal Electoral, pues ejerce su mandato, que está dirigida y presidida por Evo Morales. Eso no hay duda alguna de ese tema, ¿no? Bravo y bienvenidos, bienvenida, Emilia, gracias por este regalo hermoso. Es íntimo, es comunidad, es ayer, es mañana, son ustedes. Es un placer enorme escuchar el último capítulo de Radio Cutipa, último porque está encerrado, concentrado en un disco de vinilo, pero no solamente. Gracias. Comenzaré con Emilia, que es mi más conocida. Aquí es un placer volver a tenerte acá. Emilia Cósmica. Estuvimos hace poco reinterpretando a la gran Matilde Casasola. Bienvenida. ¿Les fue bien, de hecho, con Matilde? Sí, el concierto ha estado súper lleno, ha sido increíble. Estuvo ella, además. Claro, ¿no? Matilde ha sido obviamente el personaje principal y siempre demostrando su humildad artística, que es impecable. Y una grandeza, es un privilegio tenerla entre nosotros. De este conjunto de voces alrededor de Matilde Casasola, ahora vienes con Radio Cutipa. ¿Nos presentas el proyecto, de hecho?
Claro que sí. Bueno, aquí está Luis Daniel Iturralde en las percusiones. Pero no Álvaro solamente, Arce. ¿no? Percusión ahora, pero hay esto del hang drum, me gustaría que lo explique un poquito también, Luis Daniel. Claro, por supuesto. Bienvenido. Claudia, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Estuve antes ya con el Gus Orihuela. Es verdad. Hace varios años y la verdad siempre es un gusto tener espacios donde podemos tocar en vivo. No estamos haciendo playback, por si acaso. Así es. Gracias por el dato, por la especificación. Estamos en vivo y gracias al equipo de Gabriel Guzmán. Exacto, que nos gracias, permite Gabo. de verdad una buena alfombra. Gracias, Gabriel. Sí, así da gusto traer distintos ¿verdad? instrumentos y que se puedan escuchar de verdad. Y bueno, yo, como puedes ver, tengo un montón de percusiones distintas, percusiones andinas como la huancara, las chachas, también la matraca. ¿Cuáles son las chachas? ¿Las mostraremos? Mira, aquí tengo una mezcla de chachas, que son uñas, las patitas, es ¿no? uñas de oveja, y esto es una percusión brasileña, ¿no? Qué maravilla. Entonces es una mezcla afro-altiplánica. También, qué sé yo, la matraca que se utiliza en la morenada, o tengo estos cascabeles que son lo que usan los caporales en sus Y botas. aquí de todos los colores que parecen tapitas. Estas son tapitas. Son tapitas. Que generan un sonido de ambiente, ¿no? Claro. Son tapitas de distintos tamaños. En general, yo lo que hago son ambientes para la música y sí hago percusión andina y percusión africana, percusión del mundo, lo que le da, creo que, cierta universalidad. También tratamos de llegar más allá de las fronteras. Totalmente. Y ya los chicos hacen unas propuestas de investigación de música folclórica, autóctona, que es donde yo voy a dibujar, sobre lo que yo voy a dibujar. Ahí con todo ese paisaje tan rico temporalmente, géneros, ahí en ese espacio que nos estás mostrando, no hay fronteras, no hay géneros específicos, no hay tiempos específicos, no hay países, y eso da cuenta también de lo que es este proyecto. Bienvenido, René Camel, en charangos, guitarras, aerófonos andinos, voz, gracias. Aquí también me imagino que hay una mezcla, ha traído su caja mágica, vamos a mostrar. Bienvenido, qué placer. ¿Cómo estás, tenerlos Claudia? acá. Gracias a Piedra, Papel y Tijera, a vos, a tu espacio. Y bueno, un saludo a toda la gente que seguramente está en contacto con lo que haces, con lo que propones conscientemente desde hace tanto tiempo, ¿no? Gracias, Y gracias. estamos felices de estar aquí compartiendo este nuevo ensueño que es Radio Cutipa, procurando mostrar, como decías, una música sin fronteras, sin espacios rigurosos y que pueda llegar a conmover en cierta manera a quien nos pueda escuchar. Y a generar novedades, ¿no? Ahí estoy viendo que predomina la madera, los vientos, ¿eso es lo tuyo? Sí, es una maleta de aerófonos esto que ves, y sí, son quenas, instrumento con el cual estoy relacionado desde niño, entonces sí, son instrumentos con los cuales he estado viviendo los últimos 30 años. Sí, con el sientes más cómodo. Sí, es una quena. Ese es tu oso de peluche. Sí. Esta está conmigo hace 20 años más o menos. Qué maravilloso, Sí, qué maravilloso. todavía La suena. relación con el instrumento es el núcleo de cada músico, ¿no? De cada artista. Y Conejo Arce, que Beat Álvaro Arce en español, y para quienes escuchamos de ti es el Conejo Arce. Gracias por venir. A gusto, me imagino, con este proyecto, ¿no? Sí, bueno, gracias, Claudia, por la invitación. Es muy lindo poder estar tocando en vivo acá, presentando un poquito el material de este primer disco, que lo hemos venido trabajando ya hace un par de años, ¿no? Es un trabajo riguroso que hemos venido grabando paulatinamente y que, bueno, está plasmado en un disco vinilo. Son 10 canciones. Tienen como propuesta específica, tienen 2 años de vida. 2 años, sí, y Radio bueno, son 10 canciones que hemos podido grabar. Tenemos igual
algunas más que hemos dejado ahí de lado. Hemos seleccionado 10 que creo que consideramos que son las fundamentales para este primer disco, ¿no? Es un trabajo que recorre un poquito los ritmos de Bolivia, las regiones, los paisajes sonoros, ¿no? Entonces, es un poquito también un homenaje. Paisaje, perdón, Conejo, he hablado de los paisajes de todos. Bueno, Limilla, ella es su paisaje, pero acá veo una computadora. ¿Qué es lo tuyo? ¿Cuál es tu escenario? Básicamente, lo mío es un poco más, viene del lado de la preproducción, ¿no? O sea, de que hemos producido este disco, hemos grabado un montón de elementos que son los que están escuchando acá, no son pistas que yo estoy trabajando aleatoriamente o sacadas, digamos, usando material de otras personas, ¿no? Son grabaciones propias que hemos hecho las texturas con René. Yo grabo muchos sintetizadores, hay mucha preproducción acá. Y en vivo, bueno, mi parte es un poquito igual, darle efectos, jugar un poquito con estos elementos que nosotros tenemos. ¿Improvisan también o ya está? De hecho en vivo, Radio Cutipa, hay una improvisación que, bueno, la percusión en general nunca está tocada de una manera, digamos, súper rigurosa, digamos, ¿no? No es inamovible. Luis Daniel tiene la libertad en todas las presentaciones de hacer distintas cosas. Igual René, digamos, sigo, obviamente hay melodías y cosas que se respetan, o patrones, digamos, rítmicos, o estrofas cantadas, qué sé yo, ¿no? Pero generalmente igual hay un proceso ahí de libertad en vivo que nos permite un poco improvisar, y eso es lo bonito también de esta banda, que no es todo muy riguroso, ¿no? Estoy, yo en mi etapa charango he visto a Luciel Izumi, por ejemplo, la nombro porque es el charango femenino. Bueno, de lo que me ha tocado ver, Luciel es el charango femenino, y acá la Emilia Cósmica me decía, ponme voz nomás porque no he traído el charango, pero me imagino que es parte también de la propuesta, ¿no? Y me encantaría escucharte en el charango también. ¿Lo incorporas en este proyecto o es otra cosa? Sí, hay momentos en los que entro, pero creo que cada uno tiene así una magia que, digamos, entra en un lenguaje musical donde realmente hay una versatilidad, ¿no? Dentro de ese propio sonido musical. Entonces está bastante bonito, creo que cada uno es un músico. Excelente. Quiero aprovechar el tiempo con ustedes para regalar música, porque yo regalo a las amigas y amigos que nos han aguantado toda la semana con bloqueos y desbloqueos y magistrados y autoprórrogas. Vale la pena estar en este Piedra, Papel y Tinta, porque terminamos con música. Les voy a presentar, pero lo voy a dejar para después, el disco vinilo. Está precioso. Vamos a hablar de esto, pero un poquito más de música, chicos. Esta es la mejor coronada del mundo.
si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos